les presento, pues, ya la conocen, ella ya había estado con nosotros anteriormente, desde luego, la doctora Ana María López Tamayo Huelgas. Ella es colega mía, es cirujana dentista, ¿no? Egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, en donde muy orgullosamente también yo laboro. Ella es paramédica e instructora de la Cruz Roja, es técnica en urgencias médicas, es asociada aquí en Salvemos Conciencia ya desde hace un tiempo en nuestra área de divulgación científica. Y entonces, sin más, le cedo el micrófono y las cámaras a la doctora López Tamayo. Por favor, Ana María, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad otra vez aquí de platicarles sobre este tema tan importante ahorita en esta época, sobre todo, que es el uso correcto del cubrebocas, de la mascarilla o como quieran llamarle. Muchas gracias a todos los que se conectaron, que nos están viendo. Suscríbanse a los canales de YouTube, suscríbanse en Facebook, en Twitter, síganos porque tenemos muchísima información muy interesante que mostrarles. Ahora, les voy a platicar el día de hoy sobre lo que son el uso de cubrebocas, pero en menores de edad. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho del uso de cubrebocas en adultos, pero muy poco se ha hablado en niños. Entonces hay muchos aspectos que igual y no saben, o hay muchas dudas. Todo esto, todas las dudas, escríbanlas si quieren ahí en redes y al final las vamos a contestar. Y bueno, vamos a empezar con el tema, que es la utilización de cubrebocas en menores de edad para prevenir la transmisión de COVID. Ahora con el regreso a clases, que bueno, ya fue suspendido por el semáforo amarillo, pero bueno, para más adelante, cuando regresen los niños a clases, para otras actividades, vamos a ver ahorita los tips y las condiciones que los tienen que usar. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está la presentación. Aquí está. Vamos a hablar de, bueno, de cosas, una pequeña introducción les voy a dar, recordando cómo funcionan los cubrebocas, por qué hay que usarlos, cuál es la utilidad, qué tipos de cubrebocas hay, qué cubrebocas hay en el mercado, porque ya hay muchos cubrebocas de todos tipos, colores y formas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cuáles son los mejores para los niños. Y bueno, para empezar, hay que recordar que es un virus aéreo, que se transmite por aerosoles, también se transmite por gotículas. Ya hay muchos estudios científicos que prueban que es un virus que su principal vía de transmisión es por el aire. Al respirar, al hablar, al toser, generamos microgotas. Hay microgotas grandes, hay microgotas más pequeñitas y hay unas que se quedan en el aire, que se quedan flotando, inclusive pueden estar varias horas flotando en una habitación sin adecuada ventilación. Ese es otro punto, la ventilación es muy importante. Hay muchas pláticas aquí, las pueden ver en YouTube sobre la ventilación. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en el cubrebocas. Y bueno, nos hemos enfocado demasiado a limpiar superficies, a limpiar, a sanitizar, a echar desinfectante por todos lados. Y no, aquí lo importante no es abusar de los químicos y los desinfectantes, es tomar en cuenta el aire, la ventilación y el aire que estamos respirando. Y bueno, el cubrebocas es una excelente barrera para disminuir la cantidad de microgotas de aerosoles que puedan tener virus y nos puedan contagiar. Entonces, los tapetes y el exceso de químicos, esos olvídense de eso. Hay que poner atención en el aire que respiramos y en los cubrebocas. Y bueno, ¿por qué es importante usar cubrebocas? Eso ya lo sabemos, es una protección que nos
nos protege a las personas que están alrededor, nos protege a la comunidad y a nosotros mismos, sobre todo en los niños. Es muy importante que lo usen bien porque hay que recordar que los niños también se enferman de COVID y los niños también pueden fallecer de COVID. Claro que el porcentaje es mucho menor, pero no están libres de peligro. Entonces, se ha hablado mucho y la gente dice, y no le da tanta importancia a esto de los niños porque se ha hablado mucho de los adultos, pero también ellos están en riesgo. Entonces, hay que poner atención en que ellos también lo usen correctamente. ¿Cuál es el mejor cubrebocas? Siempre yo aquí pongo 3 aspectos muy importantes de un buen cubrebocas. Número 1, que ajuste correctamente. Número 2, que el material de filtrado sea eficiente. Y número 3, que sea cómodo de usar. Las 3 son iguales de importantes, trabajan en un conjunto. Pero aquí con los niños, con los menores de edad, hay que enfocarnos muchísimo a la comodidad. ¿Por qué? Porque los niños se van a desesperar más, se lo quitan, al jugar se desesperan. Entonces, tiene que ser un buen cubrebocas, un buen material que ajuste bien, pero sobre todo, y lo más importante, es que estén cómodos con él. Ahora, hablando del material de filtrado, hay una cosa que es la eficiencia de filtración, que son las partículas, a grandes rasgos, las que filtra el cubrebocas. Aquí en estas 2 imágenes muy interesantes de un artículo de New York Times, muestra como una imagen microscópica de cómo se verían las fibras. Del lado izquierdo tenemos un cubrebocas N95 y del lado derecho tenemos uno de tela. Estas fibras tienen una carga electrostática que nos ayuda a captar todas esas partículas, esas microgotas que viajan en el aire y así evita que lleguen a nuestros pulmones. Así como pueden ver que hay un gran espacio entre las fibras, también pasa el oxígeno y el dióxido de carbono. No es una barrera, no impide el paso del oxígeno. El oxígeno es tan pequeño que ni siquiera lo podríamos contemplar aquí en estas imágenes. Entonces, eso es un mito, no se preocupen. Los niños sí pueden respirar. Ahora, algo muy importante es el ajuste. El ajuste es vital. ¿Por qué? Porque un cubrebocas mal puesto, como podemos ver en este video, esta es una representación, es zumo de glicerina, pero representa lo que no vemos nosotros, son los aerosoles. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño tiene el cubrebocas mal puesto, es el equivalente a que no estuviera usando nada, porque tanto el aire sale como entra. Entonces puede estar inhalando partículas con virus si lo trae así. Entonces, por eso es la importancia de que el cubrebocas cubra bien la nariz y la barbilla y alrededor de las mejillas. Ahora vamos a hablar del uso de cubrebocas en menores de edad. A grandes rasgos, resumiendo desde ahorita un poquito, hay que tomar en cuenta mucho el riesgo de transmisión. Hablando de semáforos, por ejemplo, si en una comunidad hay muchísimos casos o muy poquitos casos, ¿no? Hay que tener precaución en ambos casos, pero siempre y cuando pensando que los niños tienen que usar el cubrebocas puesto lo menos posible porque son niños, son niños y también influyen en su desarrollo psicosocial. También hay que ver qué capacidad tiene el niño para usarla, la supervisión y el material. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de esos puntos. ¿Por qué en bebés y en menores de 5 años no es recomendable el uso de cubrebocas? Aquí pongo 5 años con un pequeño asterisco porque hay otras fuentes, la CDC y American Academy of Pediatrics recomiendan que son a partir de los 2 años. En cambio, la OMS recomienda que debe de ser a partir de los 5 años. Y bueno, esto pues se debe dejar a consideración también de los padres y de los maestros. Pero bueno, el caso, bueno, aquí el punto es que los niños menores de 5 años o de 2 años, pues tienen las vías aéreas en desarrollo, tienen la nariz muy pequeñita.
están desarrollándose sus pulmones, entonces claro que se les va a dificultar respirar con una mascarilla. Y además de que ellos no tienen la capacidad de quitársela en caso de que sientan asfixia. Entonces sí hay un riesgo de asfixia y por eso no es recomendable que tan chiquitos las usen. Ahora, hay bebés que les ponen, como en esta imagen, unas caretas. Y bueno, las caretas, así como lo había mencionado antes, tampoco van a tener mucha efectividad porque, como vieron en el video anterior, los aerosoles se comportan como humo. Entonces, si alrededor de este niño hay personas infectadas, lo pueden contagiar porque se comporta como humo. Por eso, en estos casos, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros bebés? Pues hay que evitar situaciones de alto riesgo para empezar. Hay que evitar lugares concurridos, mal ventilados. Hay que elegir siempre actividades al aire libre, distancia segura, lavado de manos, todas las precauciones y sobre todo, si los papás y las personas que están alrededor del niño están vacunados, todavía va a ser más protección. Estaba leyendo que también si a veces no es posible mantener estas medidas, se puede poner en la carriola una buena manta sin que asfixie al bebé y eso lo va a proteger un poquito más si hay acaso alguna microgota o alguna gotícula, ¿no? Que le pueda caer. Pero sí, no es recomendable. Ahora, hablando de niños mayores de 5 o 6 años, hay que tomar en cuenta diversos factores. Tanto la OMS como la UNICEF recomiendan que la decisión de usar cubrebocas en los niños, hay unos factores que hay que tomar en cuenta, como les hablaba de la transmisión generalizada de un área, que bueno, hasta que realmente no tengamos al mayor a más del 80% de la población vacunada y una pandemia realmente controlada, no podemos asegurar que una comunidad sea segura. Y más ahorita que estamos la antesala de una tercera ola, es recomendable que sí, que los niños usen cubrebocas. Ahora, la capacidad que tenga el menor para usarla de forma segura y adecuada. Hay que enseñarle a los niños a usarla bien. Hay diversas técnicas, cada quien conoce a sus niños. Y bueno, una de ellas es, por ejemplo, con esta imagen, con un osito de peluche, con una muñeca, que los niños, las niñas jueguen con ellos, a ponérselos, a quitarle, explicarle al niño de por qué hay que usarlo, no nada más ponérselo y ya, ¿no? O sea, hay que explicarle que cuando hablamos hay un humo que no se ve, que son los aerosoles, y eso es lo que tiene que evitar. Es muy importante explicarle paso a paso, inclusive hasta con un espejo, que el adulto se ponga la mascarilla al lado del niño y que el niño vaya aprendiendo. Vamos a tener una generación de niños que en el futuro van a saber ponerse los cubrebocas mucho mejor que nosotros. Eso es seguro. Entonces, también hablando de la supervisión adecuada, no hay que dejar a los niños con un cubreboca puesto sin supervisión. Eso es de ley. Siempre tienen que estar supervisados porque aunque ellos se lo puedan manipular bien, pues son niños y jugando se pueden lastimar o lo pueden morder o pueden pasar muchas cosas. Entonces, siempre con una supervisión adecuada. Y esto también lo tienen que saber los maestros ahora al regreso a clases. Tienen que estar checando que los niños lo traigan bien puesto, que no vaya a haber riesgo de que se asfixie alguno. Todo eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, las posibles repercusiones sobre el aprendizaje y el desarrollo psicosocial. Yo estoy de acuerdo que son niños y sí, es triste de que tengan que usar cubrebocas y que les haya tocado esto, sí, es triste, pero es por la salud de todos. Y como les dije al principio, los niños también se enferman y los niños también pueden fallecer y sobre todo también pueden tener consecuencias, pueden tener efectos secundarios por COVID. Entonces sí, hay que protegerlos y si hay algún niño que tenga alguna deficiencia, algún problema del desarrollo o problema cognitivo o alguna discapacidad,
Hay que consultarlo siempre con maestros, con cuidadores, con proveedores de servicios médicos, con psicólogos. Hay que consultar, hay que buscar información. Ahí está la información. Y bueno, también los entornos e interacciones con personas de alto riesgo. No es lo mismo un niño que viva con dos padres sanos y jóvenes que un niño que viva quizás con una abuelita que tiene diabetes e hipertensión o con un enfermo crónico de alguna enfermedad o cualquier situación. Entonces, también son factores que hay que tomar en cuenta. Ahora, los niños a partir de los 12 años, recomiendan que a partir de los 12 años ya los niños pueden usar mascarilla con las mismas reglas que los adultos. Digo, también hay que ponerlo a consideración por una cuestión, por el tamaño de la cara. Los niños van creciendo, todos los niños crecen a diferente ritmo. Sobre todo las niñas acaban su desarrollo un poquito antes que los niños. Entonces, si un niño ya tiene 12 años, pero todavía tiene la cara muy chiquita, pues todavía tiene que usar cubrebocas infantiles. O si ya tiene 11 años y ya tiene la cara pues, ya desarrollada, entonces que use ya cubrebocas de adultos. Por eso digo, hay que poner esto en consideración. Bueno, vamos a hablar de tipos de cubrebocas. Como les digo, hay muchísimas formas, colores, tamaños, marcas y muchas opciones en el mercado. ¿Cuál es el mejor para los niños? Ahorita vamos a hablar de varias opciones. Vamos a empezar por los cubrebocas de tela. Esta foto, que ya le he puesto en otras presentaciones, es muy curiosa porque es una foto del brote de influenza española en 1918. Como pueden ver, toda la familia tiene cubrebocas y los niños también tienen cubrebocas de tela. ¿Qué pasa con los cubrebocas de telas? No van a ser igual de eficientes que un KN95 o un N95, pero sí reducen muchísimo la carga viral. Y además tienen la gran ventaja de que, bueno, está al alcance de la mayoría de la población, cualquiera puede hacerlos en su casa. Hay miles de tutoriales en internet de cómo fabricar nuestros propios cubrebocas de tela y se pueden ajustar al crecimiento del niño. Es muy importante que el niño tenga cubrebocas de su tamaño, muy importante. No podemos poner cubrebocas que le queden más grandes porque va a crecer como la ropa, o más chiquitos porque le gusta el color o le gusta, ¿no? Hay que ser muy estrictos con el tamaño del cubrebocas y la cara del niño. Y bueno, los cubrebocas de tela son reutilizables, son amigables con el ambiente, se pueden lavar. Puede tener unos 5 cubrebocas, usar uno para cada día de la escuela y así le dura más tiempo. La única desventaja de estos cubrebocas es que si no están bien fabricados o no es una tela adecuada, pues no van a ser muy eficientes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un cubrebocas que se puede conseguir en el mercado de tela, que bueno, tiene la forma de la nariz, bueno, tiene aquí, bueno, una forma adecuada para que la nariz quepa bien, llega hasta el mentón, le cubre bien lo que es la zona de los carrillos, de los cachetes, y le queda bien al niño, tiene dibujitos, y bueno, hay unas mascarillas, en cambio, como de este tipo, que son de neopreno, son una capa y las anuncian como si fuera la gran maravilla, pero realmente esto no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque es una tela que tiene una sola capa y no tiene un filtrado eficiente. Y además no se pueden ajustar igual al crecimiento de los niños. Este tipo de cubrebocas no son recomendables. Ahora, en un estudio que realizó el Instituto de Física de la UNAM, encontraron que las combinaciones de tela de 3 capas de poliéster te dan una efectividad del 93% de protección. Entonces, si ustedes eligen fabricar un cubrebocas o si buscan un cubrebocas para comprar de tela, debe de ser de 3 capas y de preferencia de poliéster. ¿Por qué? Porque, como les digo, ya se comprobó que es una buena combinación de telas para que haya un buen filtrado.
Los niños, igual que los adultos, tienen que tener un buen material de filtrado. ¿Por qué? Porque también se contagian, también pueden fallecer. Ahora, hablando de cubrebocas quirúrgico, pongo aquí quirúrgico porque así es como se encuentran en el mercado generalmente, porque no son quirúrgicos, no los usan los niños para cosas médicas, pero es porque así están hechos muy similarmente a los cubrebocas comunes quirúrgicos que encontramos. Estos cubrebocas también no tienen una eficiencia de filtrado muy eficiente, pero también funcionan. Y bueno, están hechos con 3 capas sintéticas de una tela que se llama polipropileno. Ahora, las ventajas es que estos cubrebocas son bastante económicos, se encuentran en muchos lugares, se pueden ajustar también al crecimiento del niño, ahorita más adelante les doy un ejemplo, y la gran desventaja es que son desechables y por lo tanto más contaminantes. Hasta estos aspectos hay que enseñar a los niños a que hay que buscar materiales ecológicos, a que hay que evitar las cosas que sean de un solo uso, pero si no hay de otra y ahora sí que es lo único que se puede encontrar, funciona muy bien. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de cómo ajustar el cubrebocas. Este es un maniquí tamaño adulto, pero también aplica con los cubrebocas quirúrgicos infantiles. Generalmente se queda aquí un espacio. Esto hay que evitarlo, hay que doblarlo bien, hay que ajustarlo y que realmente selle toda la cara. Como digo, en los niños hay que ajustar esos también, porque he visto niños que los traen así con el hueco y esto pues, es como el equivalente a no usar nada. Ahora, hablando de cubrebocas N95, KN95, ¿cuáles las grandes diferencias entre estos? La principal diferencia son su certificación. Los N95 son certificaciones americanas, los KN95 son chinos y los KF94 son coreanos. Ahora, estas se llaman mascarillas de alta eficiencia porque están diseñadas para capturar el 95% de las partículas. Así como les mostré al principio, microscópicamente las fibras tienen una carga electrostática y estas son las que retienen las gotículas donde puede estar el virus. Ya ahorita actualmente ya hay en el mercado muchísimos modelos de cubrebocas tipo KN95, infantiles, de colores, de dibujitos, de todo tipo de opciones y hasta de tamaños. Y también están los KF94 infantiles. Yo recomiendo para niños usar este tipo, los KN95 o los KF94. Los N95 para adultos hay que evitar usarlos en niños. ¿Por qué? Porque en primer lugar no les van a quedar bien, les van a quedar grandes, a menos que ya sea un niño que ya, digamos, como dicen coloquialmente, ya dio el estirón y ya tiene tamaño adulto y se puede acomodar, pues adelante, pero no son recomendables, no van a estar más protegidos, al contrario, van a estar incómodos y esa misma incomodidad va a hacer que se lo estén quitando, lo estén manipulando y no esté funcionando el cubrebocas como debe de funcionar. Ahora, ¿cuál es el uso correcto de una KN95? Es igual que los adultos. Hay que conseguir mascarillas que le queden bien al niño o a la niña. Yo les recomiendo que si venden paquetes, traten de comprar primero una muestra, aunque salga un poquito más caro. No invierten en un paquete completo, porque si al niño o a la niña no le quedan, entonces ya desperdiciaron ahí todo un paquete, ¿no? Entonces siempre probar, tener varias opciones y escuchar a los niños qué es lo que mejor les acomoda, qué es lo que se manipulan menos, lo que están manipulando menos y qué es lo que les funciona mejor para la actividad que necesiten. Entonces, usar bien el KN95 es muy importante, que quede bien ajustado en la zona de la nariz, que cubra hasta el mentón. Y, por ejemplo, estos ajustadores que van atrás de las orejas son buenísimos porque son más cómodos. Y, por ejemplo, si un niño va a estar con el cubrebocas puesto en la escuela varias horas,
Así como a los adultos nos pasa que nos empiezan a doler las orejas, esto les va a ayudar a que, número uno, ajusten mejor y número dos, que no les estén doliendo las orejas. Y bueno, muchos cubrebocas traen este tipo de, como de botoncitos en los elásticos, y esto es bastante útil para cuando están en crecimiento y hay que irlos ajustando a la medida de su cara. Hay que recordar que los niños crecen y si compran también una caja de 100 cubrebocas de un tamaño, probablemente ya la mitad de la caja ya el niño ya le va a quedar chico. Entonces es por eso la recomendación de igual y no comprar tanto, sino pues ir comprando de poco a poco. Esa es la ventaja también de los cubrebocas de tela. Los cubrebocas de tela inclusive se pueden hasta coser y irse adaptando o ir descosiendo o ir agregando, y es más ecológico y es más práctico para los niños. Ahora, hay muchos tipos de cubrebocas infantiles que hay en el mercado. Aquí unos pequeños ejemplos de lo que uno encuentra en tiendas de envíos o en tiendas físicas. Y por ejemplo, estos son los KN95 infantiles que les había mencionado. Estas son una buena opción, protegen bien y tienen diferentes diseños, también hasta los niños, ¿no? De hecho, una de las recomendaciones si van a mandar a los niños a la escuela es no comprar cubrebocas tan padres y tan bonitos, porque luego se los pueden intercambiar, ¿no? Pero bueno, eso depende del niño, depende de la situación, ¿no? O también otra opción es colocarles su nombre con plumón en el cubrebocas para que entonces el niño se desanime a intercambiarlos. Bueno, también están los cubrebocas desechables, como los quirúrgicos. También hay muchísimas opciones, tamaños, figuras, pero como les digo, hay que evitar comprar este tipo de cubrebocas porque pues contaminan. Contaminan y también es enseñanza a los niños de buscar opciones más ecológicas. El KF94 infantil. Este cubrebocas a mí en particular me gusta mucho porque tiene un diseño que se adapta a cualquier cara, a cualquier rostro. Entonces, si tenemos un niño que tiene la cara muy plana a un niño que tiene la cara un poquito más trompuda, a los dos les va a quedar. Entonces, esto es una buena opción. Son cómodos también y los niños generalmente están más cómodos con este tipo de cubrebocas porque tiene mucho espacio entre la nariz y la boca. Entonces, si se van a reír, van a jugar, van a correr, este tipo de cubrebocas es bastante cómodo para ellos. Y además, el material de filtrado es bueno y es muy delgadito. Entonces, hasta para respirar es más cómodo para ellos. Los cubrebocas de tela de una capa, hay muchísimos, de muchísimos colores, con todos los personajes de caricaturas sabidos y por haber. Estos tampoco se los recomiendo porque, como les digo, es una capa, no tienen ajuste nasal y la verdad los traen como si fuera un trapo. Este tipo de cubrebocas, evítenos, no los compren. Si acaso tienen este tipo de cubrebocas y le gusta mucho al niño, lo que pueden hacer es combinarlo con otro de tela por abajo para que entonces tenga una buena protección. Hablando de doble cubrebocas para niños, no hay mucha información al respecto, pero las opiniones que he visto de colegas médicos es que no es tan recomendable usar doble cubrebocas con niños. ¿Por qué? Porque no van a estar tan cómodos. Hablábamos de la comodidad al principio. Hay que darle un poquito de prioridad a eso. Y doble cubrebocas, si para los adultos es un poquito incómodo, para un niño va a ser insoportable. Ahora, los cubrebocas que tienen válvulas, también igual que los adultos, no los usen, no los compren para los niños. No crean que por eso el niño va a estar más cómodo y más relajado, no. ¿Por qué? Porque, como les digo, los niños también se contagian y un niño también puede contagiar. Entonces, si un niño es asintomático, es portador y trae un cubrebocas con una válvula, puede contagiar a otras personas, claro que sí lo puede hacer. Entonces,
Cubrebocas con válvulas en niños, esto tampoco. Evítenlo. Y hasta el niño también, hablando de la educación, el niño tiene que aprender que este tipo de cubrebocas no funcionan. Ahora, ¿cuánto duran las KN95? Hay que ver muchos aspectos. Si es posible, si ustedes compran un KN95, hay que checar, a veces el mismo fabricante dice en las indicaciones cuánto dura, pero es alrededor entre unas 12 a 40 horas de uso moderado. En caso de los niños, si van a la escuela, yo les recomendaría ir anotando las horas que ya usó su cubrebocas KN95 y tener como un registro, porque cuando son blancos, como en este caso, sí se puede ver el uso, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los cubrebocas infantiles son de colores y no vamos a poder ver realmente qué tan sucio está o qué tan usado está. Entonces sí, hay que checar que realmente cumplan menos de 40 horas y reemplazarlo, aunque se encariñe el niño, hay que reemplazarlos porque esos cubrebocas ya después de un cierto tiempo ya pierden su efectividad. La capa electrostática de la que le hablaba al principio va perdiendo su efectividad. Entonces va a haber un punto en que el cubrebocas ya no le va a estar funcionando completamente. Hay que recordar que este tipo de cubrebocas no se humedecen, no se lavan, aunque le guste mucho al niño, ni modo, se tiene que tirar y conseguir otro. Evitar el uso de válvulas, ya lo había mencionado. Aquí los niños también exhalan aire, también pueden contagiar. Las válvulas fueron creadas y diseñadas para cubrebocas deportivos, no para prevención COVID. Entonces, si tienen uno de esos, no lo usen, ya escóndaselo y no tírenlo a la basura porque esos no van a funcionar. También este otro mito, no le quieren poner cubrebocas a los niños porque les va a faltar el oxígeno, no se va a desarrollar su cerebro, eso es falso. Aquí hay una foto de yo misma usando doble cubrebocas, un N95 y uno quirúrgico, y mi oxigenación nunca bajó. Entonces, eso es un mito. Pónganselos, no les va a pasar nada a los niños. Es parte de lo que nos tocó vivir. Digo, a mí tampoco me gusta que usen, pero es por nuestra salud y es ahorita lo más importante que tenemos que cuidar. Muchas gracias por su atención. Todas las dudas que tengan, escríbanlas. Al final vamos a resolver las dudas. No olviden de inscribirse al canal de Salvemos Conciencia porque vamos a tener muchísimas pláticas muy interesantes. Muchas gracias.